¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. En Radio Generalista, a través de podcast, en todas las plataformas y ahora también a través de televisión, gracias a los compañeros que están realizando esta señal, nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, y que además permiten que también nos puedan ver a través de YouTube. Es decir, ya no tienen ningún tipo de excusas para seguir este programa, para tratar de desempolvar esos tibios conocimientos financieros que tuviéramos, ponerlos en marcha y aprender con nosotros a esta apasionante costumbre, o mejor dicho, hábito, sano hábito de invertir. Y hoy además lo hacemos rodeado, como siempre digo, de los mejores. Me acompaña Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento. Importante el programa que tenemos hoy. Además, yo creo que ha sido uno de los programas que más nos han solicitado en las últimas semanas nuestros oyentes. También tengo en la mesa del estudio hoy a don Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, insisto, con muchas ganas del programa de hoy. Desde Value School nos acompaña, no nos pueden fallar desde Value School, y además con la suerte de tener a Alejandra Gómez. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, insisto. Programa importante. Programa importante, ¿por qué? Pues porque nos visitan dos amigos de esta casa, dos amigos de este programa, dos tipos que saben muy bien lo que cuentan, lo que hablan, conocen muy bien el mundo de la inversión, la tienen muy bien analizada desde hace años, y siempre que vienen pues aportan un granito de arena muy importante precisamente a la cultura financiera de todos los que nos ven, de todos los que nos oyen, y les doy de verdad, les digo de verdad, que también de la nuestra, de Domingo, Manolo, mía, de Value School, y no son otros que el CEO de Finicens, don Giorgio Semensato. ¿Cómo estás, Giorgio? Muy buenas tardes a todos. Y su director de inversiones, Kevin Comeyer. ¿Cómo estás, Kevin? Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues el placer siempre es nuestro, porque siempre es un gustazo teneros en el estudio, y más para un programa en el que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Pero como estamos todos, comenzamos. Bueno, y estábamos comentando precisamente que contamos con Giorgio y con Kevin porque tenemos un tema súper interesante. Nos habéis preguntado mucho los oyentes, precisamente por esa fiebre que se ha despertado en los últimos tiempos, bueno, en las últimas semanas, mejor dicho, por la deuda del Tesoro, por las letras del Tesoro, largas colas en el Banco de España. Ahora ya también colas en los bancos para suscribir depósitos. ¿Por qué? Pues porque ahora otra vez los depósitos vuelven a estar remunerados, cosas que hace una década no veíamos, ¿no? ¿Qué hay de esto? Con una inflación en el 8% real, más cerca del 10% si tuviéramos que afinar la puntería, una letra que me da un 2,5, un depósito que me da un 1, ¿tiene sentido? No, en todos los casos, en ningún caso, en algún caso. ¿Por qué se ha producido esta fiebre? Y sobre todo, ¿es la única alternativa que tiene el inversor conservador? Ese que hace años estaba muy acostumbrado a estos productos y que ahora que vuelven a tener algo de interés parece que hay que correr a conseguir el sitio en la subasta para hacerse con uno de estos productos, con uno de estos activos. Bueno, de todo esto vamos a hablar, pero mejor que lo cuente yo, pues se lo preguntamos a nuestros invitados de hoy. Así que nos vamos directos a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues ya les prometíamos que era uno de esos programas esperados que nos estabais pidiendo, y por supuesto desde aquí vamos a dar nuestro punto de vista y muchas de las claves que es importante que tengamos a la hora de tomar una decisión precisamente en esta nueva corriente que estamos teniendo. Pero como es tradición en este programa, la primera pregunta de la entrevista la tiene siempre Value School. Alejandra, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría empezar afinando un poco el tiro con lo que hemos comenzado a hablar en este programa, que es qué está pasando con esa fiebre por las letras del Tesoro español, esas colas justamente en la puerta del Banco de España que parecen, no sé, de los años 80, y bueno, pues en una situación donde tenemos una inflación desmedida, donde los ahorradores estamos perdiendo poder adquisitivo. ¿Creéis que
claro, este 3% que ahora está dando el Banco de España, o esos pequeños porcentajes de bonificaciones que están dando los bancos, es como el pistoletazo de salida para que los españoles, los inversores conservadores o los ahorradores conservadores, vuelvan otra vez a las andadas a comprar deuda del Estado, a otra vez en los típicos productos bancarios que nos venden detrás de una mesa de caoba. Sí, yo creo que lo que está ocurriendo es una reacción a muchos años donde esos productos históricamente orientados al alrededor más conservador, es decir, productos con una rentabilidad X y garantizados o pseudo garantizados, pues era algo que ya no existía, ¿no? Por un tema muy sencillo de tipos de interés negativos, entonces ya era imposible para cualquier entidad o cualquier, digamos, agente del sector, pues remunerarlos, y menos con la remuneración histórica que muchos ahorradores en los años anteriores habían experimentado. Ahora mismo, en los últimos meses, con el repunte de los tipos de interés para contrarrestar la inflación, una de las derivadas de esta decisión de parte de los principales bancos centrales del mundo es que determinados productos como las letras del tesoro o los depósitos o los productos garantizados, pues empiezan a remunerar de nuevo pues algo al inversor, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta situación? Que mucho el efecto de esas colas es una reacción, digamos, ¿cómo decir?, muy emocional a un entorno donde antes te tocaba nada y ahora te toca algo, con lo cual estás contento, ¿no? Pero ese algo, la pregunta es, ¿ese algo cuánto es realmente, ¿no? Evidentemente cualquiera prefiere recibir algo a cambio de su dinero que nada, ¿no? Es decir, que claramente ha habido una mejora aparente en la situación de esos ahorradores, pero como decía Luis Fernando, con la inflación al 10%, es decir, la inflación el porcentaje de inflación se lo tienes que restar a la rentabilidad de tus inversiones. Es una forma muy sencilla. Si quieres entender cuánto te renta una inversión, tienes que mirar el porcentaje de edad y le restas la inflación, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que sea un 1, un 0,5, un 2, si le restas un 10, te sale un -8 o un -9. Con lo cual, no estás mejorando tu situación, pero lejos, ¿no?, de arreglarla, ¿no? Y el caso es que, como históricamente también ha ocurrido en el pasado, lo que está ocurriendo es algo todavía más peligroso para el ahorrador medio y el inversor medio, sobre todo si tiene un perfil más conservador, que es que las grandes redes de distribución financiera, que principalmente son los grandes bancos, pues están volviendo a la carga de nuevo con una oferta muy agresiva de productos, pues depósitos garantizados, etc. Es decir, productos que te dan un X% de rentabilidad, un 1 en media ahora mismo, a cambio de que pues mantengas tu dinero ligado ahí y vinculado durante X tiempo, ¿no? Y eso es algo que otra vez es una práctica que se aprovecha de una simetría, digamos, de conocimientos entre el agente sofisticado y experto, que es quien vende, el banco, y el agente que en media es menos sofisticado y menos experto, que es el ahorrador medio. Digo esto ¿por qué? Porque al final el banco lo que hace el negocio del siglo, que es lo siguiente: el banco le da un 1% al ahorrador medio, el ahorrador medio está contento y además garantizado, es decir, sin ningún riesgo, y el banco por detrás gana pues el diferencial entre lo que es el Euribor y lo que le da al cliente, en resumidas cuentas. Entonces, si el Euribor ahora mismo está en un 3.5 y tiene pinta de que incluso va a seguir subiendo, pues el banco gana el 3.5% menos el 1 que te da a ti, gana un 2.5%, para empezar. Es decir, con tu dinero gana 3 veces con tu dinero lo que ganas tú, y lo peor todavía es que lo gana a riesgo cero. Es decir, que como básicamente no lo reinviertes, sino que está remunerado por el propio Banco Central o por los demás bancos, es el negocio perfecto, porque tú, como cualquiera que tenga un negocio aquí y que nos esté escuchando, pagaría cualquier cosa por tener un ingreso altísimo garantizado y sin riesgo. Eso es el negocio del siglo, ¿no? Entonces, eso otra vez vemos que se está ganando de nuevo pulso y cualquiera que haya comprado un periódico financiero o no financiero incluso lo podrá ver, porque todos los principales bancos están lanzando ofertas y campañas muy potentes de remuneración de un X% sobre depósitos, ¿no? Y eso no tan solo es algo injusto, porque el que te vende el producto gana 3 veces más que tú, sino también que se aprovecha de una debilidad que el cliente medio tiene
frente a la entidad por la cual el cliente acepta una remuneración X sin entender que podría tener mucho más, y el otro agente hace un negocio brillante porque gana el triple que tú y encima a riesgo cero, ¿no? Y eso es, aparte de que pues, uno lo puede juzgar éticamente o no, pero es claramente matemáticamente algo desproporcionado. Yo, dos preguntas para empezar. Me gustaría que Giorgio y Kevin nos comentáis un poco las perspectivas que veis para este año en la renta fija después del descalabro que sufrió el año pasado. Y lo digo por dos razones. En primer lugar, yo creo que, y en línea con lo que estaba comentando Giorgio, claro, la gente ahora, después de años de tipos de interés cero o incluso negativo, empiezan a ver que tanto entidades financieras como deuda pública, que es en teoría, y digo en teoría con entrecomillado, el risk free. Producto seguro, inversión segura, ya... Esas comillas que has puesto son enormes, ¿eh? Que son muy grandes. Eso muy siempre grandes. hay que destacar. Vale, están ofreciendo algo de rentabilidad, pero en el caso de la deuda pública hay que decir algo claramente, y es que si tú compras una letra del Tesoro Español a 12 meses, que te renta algo menos del 3% anual, es decir, dentro de un año pues vas a recibir del Estado un 3% adicional, estás perdiendo dinero, porque la inflación está muy por encima de ese 3% que te está rentando. Por lo tanto, la diferencia entre dejar el dinero en el banco y comprar letras del Tesoro es que pierdes, pero pierdes menos dinero. Entonces, para empezar, ¿cómo veis? Esa es la primera. Y la segunda, también dependerá de la rentabilidad de la deuda pública a corto. Ya lo hemos avanzado durante los últimos años en algunos programas, que estábamos viendo en algunos casos una especie de burbuja o exageración de la deuda pública. Es decir, no tenía ningún sentido que estados poco solventes se estuvieran financiando a tipos negativos. Es decir, es que no tenía ningún sentido, era una auténtica anomalía. Y se ha visto el año pasado, descalabro absoluto en renta fija, con fuertes caídas. Y mi pregunta es, vale, de acuerdo, pero este año hemos visto subidas de tipos de interés y aumento de la rentabilidad de la deuda pública. ¿Apunta a que esa rentabilidad va a seguir aumentando? Porque en el caso de la deuda pública, la rentabilidad y el valor nominal de la deuda cotiza de forma inversa, es decir, a mayor rentabilidad de la deuda, menor valor nominal de la misma, es decir, caídas en caso de que vendas. Si mantienes el cupón o la letra hasta el final de vencimiento, perfecto, vas a recibir lo que te han prometido siempre y cuando no haya suspensión de pagos. Pero si quieres vender antes porque necesitas el dinero, entonces, para enfocar el tiro, ¿cómo veis el mercado a nivel de inflación a lo largo de este próximo año? Y luego perspectivas a renta fija, si las caídas ya se han producido, ya se ha limpiado el mercado o sigue todavía habiendo posibilidad de recorrido a la baja. O sea, yo creo que hay que recapitular primero de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Porque de esa manera pues uno puede entender lo que ha ocurrido en el 2022, ¿no? O sea, la realidad es que ha sido un gran experimento desde el 2008, que hemos llevado prácticamente iba a decir, a tipos de intereses ceros y no negativos, sobre todo en Europa. Y eso, claro, ha tenido un impacto muy grande en que la deuda nunca ha estado tan cara, o sea, el precio de los bonos nunca ha estado tan caro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Vino la inflación en el año 2022, que no habíamos visto niveles de inflaciones tan elevados desde hace muchas décadas, y ese reajuste monetario de ir a una normalización monetaria, pues en lugar de haber tenido lugar en una serie de años, ha sido prácticamente todo en un año, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que hemos vuelto a tipos, si no precrisis financiera, muy cercanos a precrisis financiera. Solo hay que ver Estados Unidos, que estamos en el 4,5 de nuevo. Europa, como siempre, vamos un poco más atrasados, ¿no? Con un 2,5. Y con niveles de inflación, pues 4 veces por encima, sobre todo en el caso europeo, por encima de lo que es la tasa de inflación, ¿no? Entonces, claro, eso ha tenido un impacto tan grande en que los mercados de renta fija a nivel global, independientemente de zona geográfica o tipología de deuda, haya caído, pero no haya caído a niveles aceptables, sino ha caído a niveles que es que ya no son décadas, es que es prácticamente un siglo. O sea, yo que he estado mirando esta cuestión, te tienes que ir prácticamente a 100 años para encontrar un evento
en el que haya caído la renta fija, estamos hablando de un 20%, la renta fija gubernamental cayó el año pasado casi un 18-19%. Y no estamos hablando de una economía específica por un evento específico, estamos hablando toda, ¿no? Y además de grado de inversión de calidad crediticia elevada, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Los rendimientos han subido, los yields, lo que se llaman los yields, ha subido, ¿no? Y entonces, claro, nos hemos encontrado de una renta fija que te garantizaba una rentabilidad de 0 o de negativo a vencimiento, a una renta fija en la que alrededor, depende de qué mercado, te está dando alrededor de un 4 o un 5%. Esto es un cambio de paradigma total. O sea, de 0 a 5, pues no estamos hablando de 0 a 1 o de 0 a 2, ¿no? Entonces, expectativas de la renta fija en cuanto a las rentabilidades a medio-largo plazo, ¿vale?, han aumentado por 3 o por 4 en un año. Y esto no es una opinión, es una cuestión matemática. Otra cuestión es que alguna empresa o algún país puede tener un problema de deuda, sí, pero lo que es a nivel global sería bastante raro que hubiese un default, un impago a nivel sistémico, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la renta fija va a aportar unas rentabilidades muy positivas a medio y largo plazo. ¿Qué ocurre? Que esas rentabilidades son a medio largo plazo. El intentar predecir específicamente lo que va a hacer la renta fija en un año es complicado, porque para eso tenemos que saber si el proceso de reajuste monetario ha concluido. ¿Qué quiero decir? Tendrías que saber si los bancos centrales han sido capaces de controlar la inflación. Parece que la inflación se está moderando, esas son las métricas que nos dicen, es verdad que es la general y no la subyacente, que es la que, pero vamos, lo que está claro es que si tú ves la historia en el muy, muy, muy largo plazo, en general, normalmente los tipos de interés tienen que estar por encima de los niveles de inflación. Si tú ves la historia de los últimos 60, 70 años, ese es el caso. Ahora no estamos ahí, estamos con niveles de inflación en Europa de un 8 y nuestro tipo de depósito está en el 2,5. Es decir, aún queda espacio, ¿no? Entonces, muy buenas expectativas para lo que es el medio-largo plazo, sin lugar a duda. La cuestión es que no necesariamente eso quiere decir que la renta fija va a hacer bien en el 2023. Ha empezado a un muy buen ritmo, es decir, a nivel global más o menos estamos en un 2% de rentabilidad en lo que va de año, que evidentemente con las caídas que tuvimos de dobles dígitos el año pasado no dejan de ser pues, tímidas en un primer momento. Pero hay otro concepto también muy interesante que no es puramente en la rentabilidad, y es que el año pasado la renta fija no protegió las carteras. Es decir, la renta fija, por ejemplo, renta variable europea menos 9, renta fija gubernamental europea menos 18. Pues desde luego no protegió, no solo no protegió, se hizo el doble de mal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el reajuste de precios lo que ha hecho es que probablemente ya no tan solo las rentabilidades van a ser positivas por parte de la renta fija, sino que además ante eventos de incertidumbre futuros que van a venir, yo no digo, somos bastante optimistas en Finices, pero de luego pensar que los próximos 5 o 10 años no van a venir momentos difíciles, eso ya no es ser optimista, es ser otra cosa, ¿no? Pero la renta fija sí que a partir de ahora va a proteger, desde luego, mucho más de lo que ha protegido. Bueno, no ha protegido nada en el 2022, ¿no? Entonces, tanto por el lado de rentabilidades como por la protección que te puede dar a una cartera mixta, que es lo que nosotros ofrecemos en Finices, o sea, tener un mix de, oye, rentabilidad por parte de la renta variable y renta fija para poder controlar la volatilidad y las caídas en cartera, desde luego eso es para ser optimistas en la renta fija. A ver, yo aquí veo, y aquí quiero que me lo contéis bien y en profundidad, yo aquí veo un problema, ¿no? Lo apuntaba Giorgio al principio, y es que hemos venido de 10 años en los que esos productos que tanto ha gustado al inversor conservador secular español no estaban ofreciendo ningún tipo de rentabilidad. De repente empiezan a subir los tipos por la inflación, solo nos fijamos en los tipos y vamos a por los productos que tanto nos han gustado en el pasado. Colas en los bancos, colas en el Banco de España. Vamos a dejar al margen lo de la inflación, que no hay que dejarla al margen, porque en realidad lo que estás haciendo es apostar a perder un 8 en lugar de perder un 10, o a perder un 7,5 en lugar de perder un 10%, o a perder un 9 en el caso de los depósitos en lugar de perder un 10%. Pero yo creo que muchas veces se pierde de vista que en estos 10 años
aparte de ese escenario que hemos visto, o precisamente por ese escenario que hemos visto, estos 10 años, la industria de la inversión, la industria de las finanzas ha evolucionado. Y ha evolucionado muy a favor del inversor conservador y del inversor no tan conservador, con productos, como pueda ser perfectamente el que ofrecéis en Finicens o similares, productos ultra diversificados, muy protegidos precisamente a la volatilidad, con una apuesta fundamental por el crecimiento global del mundo a largo plazo, con unas comisiones extraordinariamente bajos, siendo una inversión muy sofisticada, expuesta a grandes activos, que cualquier particular por sí mismo no lo podría hacer, a golpe de 4 clics lo tiene en su cartera, y que ofrece no solo rentabilidades a largo plazo mucho más interesantes que ese 2% que está ofreciendo la letra del Tesoro, ese 3% que pueda estar ofreciendo el bono a 10 años español, o el 4,5% del bono americano, y que es más sencillo, cuesta más barato y lo tenemos al alcance de todos. ¿Qué falta para que esos inversores conserven? Porque la lógica diría que si han aparecido esos productos en el mercado y los tenemos al alcance de la mano y es tan sencillo, jolín, esa gente no tendría que estar haciendo cola en el Banco de España, tendría que estar haciendo cola en una estrategia como la vuestra o alguna de las que tenemos, o oye, en un fondo índice que también están baratos, o los ETF que salieron también. O sea, quiero decir, la industria ha avanzado muchísimo y ha puesto encima de la mesa soluciones que son cuantitativa y cualitativamente más interesantes que las que están ofreciendo ahora mismo, pues eso, las letras, los bonos, o ¿por qué creéis que se ha producido esto y cuál es ese gap que tenemos, que hay que cubrir, pues para que esas colas desvíen su atención? Sí, yo primero un matiz, se habla mucho de la cola en Banco de España, pero tampoco había 10 millones de personas haciendo la cola, ¿vale? O sea, para rellenar una esquina hacen falta 10 millones de personas, ¿no? Sí. Primero. Bueno, y eso la web la tiraron, ¿eh? Eso claro, es verdad, y eso te da esperanza, ¿no? Quiero decir, de que, oye, sí que efectivamente es un hecho que choca porque no había ocurrido en los últimos 10 años, o más. Pero bueno, tampoco tiene un componente sistémico, ¿no? Y segundo, que efectivamente, pues la industria de los servicios de inversión en la última década, como todo, al final, en la última década ha avanzado muchísimo en términos de progreso e innovación en el mundo, pues se ha sofisticado muchísimo y efectivamente pues nos ha dado la oportunidad a empresas como Fincens, independientes y con modelos nuevos de entrar a competir exitosamente en el mercado, ¿no? Cosa que antes no había las condiciones, ¿no? para hacerlo. Y nosotros lo que decimos es, al final vuelve siempre la raíz de todo es lo mismo, es si una persona reflexiona y le dedica genuinamente 5 minutos a informarse de forma constructiva acerca de cómo puede sacarle el mejor partido a su patrimonio, es evidente que cualquier persona que primero tenga interés a cuidar y a hacer aumentar tu patrimonio, que creo que todo el mundo, ¿no? Es difícil... Sí, si tú le preguntas, ¿tú quieres que tu patrimonio se mantenga y crezca? Y todo el mundo te dice sí. Y que tenga, digamos, esos 5 minutos de tiempo, que creo que todo el mundo, igual, con la acceso a la información que hay a día de hoy y a unas soluciones paquetizadas, como las que tenemos nosotros en Fincens, de llave en mano, es decir, que te eliminan cualquier decisión que tengas que tomar, esfuerzo a dedicarle, etcétera, pues es un camino perfecto, ¿no? para optimizar, digamos, sacarle más rentabilidad a tu dinero a lo largo del tiempo, manteniendo un riesgo que es controlado o similar a las letras del Tesoro. De hecho, me atrevo a decir, y aquí voy a ser contundente con todas las comillas posibles, ¿no?, que la inversión en una cartera globalmente diversificada en 25.000 posiciones como la de Finicens es mucho más segura, aparte más rentable a largo plazo, pero infinitamente más segura que comprar bonos del Estado, por un simple hecho de que, sin entrar en la calidad del mismo, si tú inviertes en un activo, y lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Si tú inviertes en un activo, si te va bien, bien, si te va mal, cero, ¿no? Mientras que si tú inviertes en 25.000,
¿Cuál es la probabilidad? Si se van a cero los 25.000, el Entonces, último problema es el dinero. Ojalá estemos viviendo ya en Marte. Sí, lo más complicado será que habrá que salir armado a la calle. Y además la historia te dice estadísticamente, aparte de que es un contrasentido, que estadísticamente no ha ocurrido. Es decir, en los peores casos de grandes crisis, no todo el mundo colapsa, ni todos los activos, ni menos, ¿no? Entonces, claro, si tú consigues revertir, cambiar ese concepto que hace falta reflexionarlo 20 segundos, ¿no? Y que puede parecer antiintuitivo, pues al final te das cuenta de que si obtienes más rentabilidad con un riesgo controlado e incluso menor, o sea, no implica una apuesta, ni rezar para que el gobierno lo haga bien o los presupuestos salgan, básicamente, ¿no? Pues claro, pues cualquier persona, pues si tú quieres más por menos riesgo, pues cualquier persona, ¿no? Pues entendería eso y entendería que es beneficioso, con lo cual creo que hay que desarmar mediante la educación pues estas creencias quizás que vienen muy de un bagaje cultural, ¿no? que en media uno pueda tener en países o en mercados menos sofisticados como es España, comparado con otros mercados más sofisticados a nivel financiero que puede haber en el mundo. Bueno, precisamente, otra de las ventajas que tiene esa estrategia, y ya te doy la palabra, Domingo, perdona que te he cortado, es que está contrastada, o sea que ya no es que sea ultra diversificada, que quitas los sesgos, que es barata, que es accesible, que te quita todo tipo de tentación de invertir aquí o allá, no estás invertido en todo, sino que en mercados tan maduros financieramente hablando como Estados Unidos es una de las opciones mayoritarias por parte del inversor, ganando de 10.000 a 1 a España en este sentido. Pero no te quería quitar la palabra, Domingo, tu turno. No, sobre los ahorradores inversores clásicos de renta fija o de productos más conservadores, que en los últimos años hemos oído mucho que se estaban yendo a renta variable casi por eliminación, porque no les quedaba otra. De hecho, se ha hablado mucho de que la gestión pasiva ha crecido, sobre todo algunas de las grandes empresas, en parte porque era lo más parecido que había un bono, pero un bono de verdad. Es decir, te comprabas Apple, sabías que se iba revalorizando, incluso muchas de estas grandes empresas reparten dividendos y era como, bueno, ya que no tengo el bono de siempre porque no me está dando nada ese bono, pues invierto en una de estas grandes empresas. Vosotros que estáis un poco en ese mercado, ¿estáis notando algo de que alguno de esos clientes que se habían ido a renta variable y estaba incómodo, entre comillas, en renta variable, está volviendo a productos, está moviéndose entre vuestras carteras a las que tienen más peso en renta fija? Todavía no, el miedo de lo pasado en los últimos 12 meses hace que la gente sea muy cautelosa? O sea, nosotros notamos al principio, eso fue yo creo que hace años ya, o sea, probablemente pre-COVID, que sí que es verdad que había un apetito de inversores, digamos, amateurs o que no habían nunca invertido, y sí que es verdad que eso fue impulsado porque realmente no estaban recibiendo nada por el lado de tipo de intereses por las cuentas corrientes. Pero sí que es verdad que nosotros la verdad es que somos bastante afortunados en que nuestros clientes, y siempre hemos abogado con que el perfil de riesgo de cada inversor no tenga nada que ver con el que tú qué crees que va a ocurrir, ¿no? Porque muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿qué perfil debería tener yo? Y mi respuesta es siempre la misma, oye, o sea, ¿qué riesgo puede...? 40, 50, full renta variable. ¿Qué riesgo? Claro, ¿qué edad tienes? ¿Qué riesgo tienes? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué pasaría si el mercado cayese? Es decir, el perfilado es una cuestión del riesgo que tú eres capaz de aceptar y de entender, ¿no? Ambas cosas a la vez, ¿no? No el qué crees que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Sí que es verdad que el perfil conservador, pues al precisamente haber menos, digamos, opciones para el inversor conservador, pues es verdad que ha habido un empuje, ¿no?, a la hora de tomar otro tipo de riesgos, ¿no? Pero yo quería quizás profundizar un poco con el comentario que ha dicho Giorgio, porque yo creo que muchas veces el riesgo se malentiende, ¿no? Es decir, cuando alguien va y compra los bonos del Tesoro y cree que eso es garantizado, es porque él ve el mundo, lo ve el riesgo con el que a mí me dan X, me lo dan mañana y ya está. Es decir, riesgo se ve desde el punto de vista que papá Estado o mamá Estado me da esto y ya está, ¿no? Pero no el hecho de que algo pueda llegar a ocurrir, el hecho de que la rentabilidad sea por debajo de lo que puedes obtener en otros bonos internacionales. Es decir, hay mucho tipo de riesgos, ¿no? Entonces,
Yo profundizaría en que precisamente tenemos mucha suerte en Fininces, porque la verdad es que gracias a programas como los vuestros, pues los inversores ya vienen con la lección aprendida, pero yo creo que riesgo tiene muchas dimensiones. Riesgo no es simplemente el hecho de que alguien me garantice algo, sino es, como bien decía yo creo que es tal cual, es el hecho de que si alguien me da un 1% garantizado, pero yo podría estar obteniendo un 3,5 o un 4%, entonces, yo eso lo llamo otra cosa, yo no lo llamo garantizar, lo que me están haciendo es garantizar que ellos van a ganar y que a mí me van a dar un poco, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar atento, hay que estar abierto, hay que instruirse, hay que educarse y hay que aceptar niveles aceptables de riesgo para así poder maximizar una rentabilidad en el largo plazo. A ver, tenemos muy poquito tiempo ya de entrevista. Os dejo el que quiera que lance la última pregunta para Giorgio y Kevin. Dejadme antes de nada felicitaros por el resultado que habéis tenido en enero. El año pasado fue un año complicado para todo el mercado y puesto que estáis expuestos a todo el mercado y a todos los mercados, pues también en Finicens lo pasasteis mal. Pero para el inversor avezado fue fantástico porque pudo entrar en Finicens en vuestra estrategia a precios de descuento fantásticos y maravillosos. Hubo gente, no hubo ingresos, ¿no? Un momento que ha sido una ocasión única para un inversor, digamos, con disponibilidad de liquidez, porque con todas las valuaciones reseteadas, digamos, pues la rentabilidad que se proyectada. La palanca que coges es... Claro, ahora mismo, en los próximos 3, 5, 10 años, es muy superior a la que si hubiera invertido hace año y medio, ¿no? Y eso es al final, para un inversor de largo plazo, es una gran ventaja, de nuevo, porque... te aumenta la rentabilidad potencial, vamos, por un tema matemático, vamos. Es fantástico, lo dijimos en su momento y yo creo que ha sido evidente. Alejandra, no sé si tenías tú una última pregunta. Bueno, yo quería hacer como una reflexión con vosotros, un poco al hilo de lo que habéis hablado. Estamos hablando, por ejemplo, de un cambio de paradigma en renta fija, ¿no? Pero fíjate que justamente ese cambio de paradigma no lo veo en la mente del español medio ahorrador o inversor, ¿no? O sea, me refiero, la pregunta que subyace aquí es ¿qué ha hecho daño en este país o qué tipo de educación financiera tenemos que mucha gente, o sea, que nos estamos fijando, tenemos una visión muy cortoplacista, es decir, pues ahora que estoy perdiendo poder adquisitivo me lanzo a invertir tal, o incluso que me lanzo a invertir en deuda pública o en deuda privada, cuando incluso los bancos se adelantaron a la decisión del BCE, empezaron a subir el Euribor un par de meses antes y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos, desde empresas como la vuestra o desde el sector financiero, vamos a decirlo así, cómo podemos convencer a esas personas de que, que durante todos estos años nos hemos fiado de determinadas instituciones solamente y cómo ahora podemos abrirle la puerta a otro tipo de instituciones financieras que nos ayuden a preservar nuestro patrimonio y ahorros? Sí. Y aquí voy a ser bastante contundente en la respuesta, ¿no? Voy a hacer un paralelismo. Esto es como pedirle a 10 millones, 20, 30 millones de personas que hablan el idioma X, español, que te empiezan a hablar en inglés, ¿no? No va a ocurrir. ¿Qué te vas a esperar, no? Por eso se enseñan, el Estado invierte, o sea, todos nosotros invertimos parte de nuestros recursos a través de los impuestos para que haya X años de enseñanza desde pequeños del idioma inglés, como si fuera otra cosa, ¿no? Porque entendemos que es una ventaja, ¿no? Y con eso obtenemos que en lugar de 0, que hablen inglés, pues hablen un X%, algunos mejor, algunos peor. Pero en general se genera esa conciencia más masiva de la importancia, ¿no?, de enterarse de esto del inglés, ¿no? Porque tienes unas ventajas, pues a día de hoy, mañana ya veremos, muy claras, ¿no? En la educación financiera no existe nada de ese estilo, es decir, no se encuentra nada institucionalizada, ¿vale? Con lo cual no se puede pretender que los 45 millones de españoles, quitándole los que no están en edad para aprender más sobre cómo gestionar, pues, de forma más correcta, pues, su patrimonio, puedan saber cosas, ¿no?, que digamos, sobre las cuales no han recibido, ¿no?, pues, una enseñanza clara, ¿no? No hay un sistema, no está institucionalizado. Y tiene pinta de que eso no va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo. Parece ¿vale? que haya mucho interés, ¿no? Entonces, claro, pues el reto es gigante en el de sociedad. ¿Qué podemos hacer? En programas como este hay una ventaja de que claramente el oyente te está diciendo que sí, a mí nadie me ha dicho
desde pequeño que hay que aprender esto, pero yo, por mi intuición, talento, porque mi padre o porque mi hermano me ha puesto el gusanillo, o porque he visto o os he escuchado una vez y me ha llamado la atención, quiero saber más porque entiendo que va a ser muy beneficioso para mí, ¿no? Con lo cual, claramente tenemos pues un oyente que quiere saber más, que el simple hecho de que te está oyendo te dice que tiene un compromiso a saber más, ¿no? Entonces, yo creo que como para ser realistas, lo que se puede hacer, evidentemente, es lo que estamos haciendo, maximizar la educación financiera de las personas que sí ya han demostrado un interés claro y pedirles que entre todos, pedirles abiertamente que entre todos y por el bien de todos nos ayuden a hacer esa labor de evangelización y de atraer interés de sus personas cercanas, ¿vale? Es una petición porque yo lo hago como petición expresa hasta personal, ¿no? Es algo tan beneficioso si lo consiguiéramos para la sociedad y para todos y tan dañino en el estado actual, es decir, que no se ha conseguido, que merece la pena de parte de todos, por supuesto por el provecho individual de cada uno, para empezar, y luego para el provecho y el beneficio de las personas cercanas. Eso es. Pues Giorgio, gracias por esa reflexión. Desde aquí aportamos nuestro granito de arena. Vamos a tratar de seguir haciéndolo cada fin de semana y en todas las acciones que llevamos a cabo, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, también muchas de ellas en colaboración con Value School, con instituciones como Value School, que hace un trabajo ímprobo, y con instituciones también como la vuestra, que siempre se ha mostrado abierta a participar en estos espacios para tratar de desasnarnos a todos y enseñarnos el camino correcto para preservar nuestro patrimonio y hacerlo crecer, que es tan importante, precisamente, entre otras cosas, para ser independiente del Estado, que no está mal, ¿eh? Ya es importante. No tenemos tiempo para más. Giorgio, Kevin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos muy prontito, de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Os prometo que os invito de nuevo muy prontito, y muchas gracias por aclararnos todo esto de las letras, los depósitos y esas inversiones fáciles, sencillas, evidentes, que tienen nuestros oyentes al alcance de la mano. Muchas gracias a los dos. Nos vamos ya a la tertulia. Hola, soy Borja Aguiar de Amiral Gestión y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, qué tema más bonito nos han dejado votando encima de la mesa Giorgio y Kevin. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Finicens por acudir siempre a la llamada de este programa para aclarar asuntos de interés para toda nuestra audiencia. Asuntos muy interesantes. Yo tengo aquí, he ido apuntando varias reflexiones a lo largo de la entrevista. Empezamos por la que queráis, y aquí ya sabéis, tiempo de tertulia, nos quitamos la palabra unos a otros sin ningún tipo de problema. Yo tengo aquí dos aspectos importantes. Uno, el que apuntaba Manolo en su primera intervención, que es que mucho ojo con la vuelta a la rentabilidad de la renta fija. Si sigue subiendo la inflación, pongamos una hipótesis, la inflación sigue subiendo, ¿vale? No es hipótesis. Esta semana ya tenemos un dato, sí, el de Estados Unidos, que la inflación elocuente. Ya se mantiene en el 6,4. Todos los inversores intradía están ahí. 6,4%. Pongamos esa hipótesis, dices tú, ¿va a ser realidad? Bueno, yo lo creo, pero digamos que va a ser una hipótesis. La inflación va a continuar al alza, tensión al alza. Los tipos de interés, detrás, al alza. Y los intereses que van a ofrecer los estados por sus bonos van a seguir estando al alza. ¿Quién va a comprarse un bono al 3% si el año que viene, o al otro, pongamos como una hipótesis, da el 5 o el 6? ¿Qué va a pasar al que ha comprado este año el bono al 3%? Pues que va a palmar otra vez, igual que sucedió el año pasado. Y que el 5 no es una locura. A mayor rentabilidad de la deuda pública o del bono, en menor valor nominal. Por eso cotiza de forma inversa. A ver, yo creo que lo hemos tratado en algunos programas. Por cierto, cuando la inflación estaba en el 0%, aquí en este mismo programa, a la mano de gestores de lo mejor que hay en el panorama español, se advertía que cuidado, que la inflación llegaría. No sabemos cuándo, pero llegaría. Y llegó. Ahora varios, dicen que no, tranquilos, que esto de la inflación que ya va a pasar, que es algo pasajero. Cuando
estamos escuchando también aquí a gestores de primer nivel y expertos en la materia diciendo cuidado, que esto no es coyuntural, que esto es estructural. Y es estructural por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por los excesos monetarios que se han llevado a cabo durante los últimos años. Una etapa de enorme inyección de liquidez por parte de los bancos centrales europeos e internacionales, vía política de tipos cero, compras masivas de deuda y de activos, inyecciones absolutamente indiscriminadas por parte de los bancos centrales, que a su vez se han traducido en una explosión brutal de gasto público y de deuda pública. Oye, estamos hablando de los famosos fondos MRR de la Unión Europea, cientos de miles de millones de euros. Gasolina para pagar a los diferentes estados, los estados gastando a nivel récord, con deuda récord. Todo eso, que son fenómenos monetarios, acaban generando inflación. Mayor masa monetaria, mayor circulación de masa monetaria y finalmente se acaba trasladando a precios. Pero es que a eso se le suma un problema estructural en el ámbito de la energía, en el ámbito de las materias primas, que también incide de forma muy especial sobre los precios. El que diga que los precios de la energía están condenados a desplomarse, yo creo que los datos no apuntan a eso. Más bien al revés, sigue habiendo un grave problema entre oferta y demanda. La demanda de energía es superior y va a seguir siendo superior a la oferta de energía. Y aquí hay otro tipo de motivos y razones, muchos de los cuales ya hemos tratado. El tema de iba a decir desordenada, pero no desordenada, sino errónea transición energética y ecológica que se ha llevado a cabo durante los últimos años, absolutamente desde el ámbito de la planificación centralizada del Estado. Por lo tanto, yo creo que esos son dos factores a tener en cuenta. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Estados Unidos, inflación del 6,4%, con tipos de interés del 4,5 o 4,75%, y no han logrado doblegar la inflación. Entonces yo me pregunto, si Estados Unidos con los tipos al 4,5, 4,75 no logra doblegar la inflación, ¿qué es lo que va a pasar en Europa cuando tenemos tipos del 3%? Y sin embargo la inflación, en el caso de España, ronda el 6, en el caso de otros países es incluso superior. La subyacente ronda el 8. No se ha logrado. Es decir, ¿podemos aventurar que la política de tipos de interés o de subidas de tipos de interés se va a mantener? Yo creo que sí, se va a mantener a corto o medio plazo. Y es que no conozco, para eso hay que analizar mínimamente la historia, no conozco un solo caso en la historia donde la inflación se haya resuelto de forma absolutamente como magia. No. La inflación solo se puede resolver con subidas de tipos de interés que a su vez acaben provocando una ralentización de la economía, o dicho de otra forma, un frenazo o una caída del consumo y la inversión. Es que además, cuidado, porque Estados Unidos, menos presión en materias primas que Europa. Es decir, dices, Estados Unidos tiene la inflación en esos niveles, no ha conseguido doblegarla, y Estados Unidos tiene dos ventajas sobre Europa: una economía mucho más dinámica y además siente menos la presión de los precios internacionales de las materias primas, porque es más rico en materias primas y además no penaliza tanto como Europa la extracción, con lo cual y las autoridades, si acaso, están mejor que nosotros. Y las autoridades monetarias no tienen tantos frenos a la toma de decisiones como tienen en España. Perdón, en Europa. Porque luego está la cuestión ideológica de si ha sido necesario o no lo que ha pasado en la última década, de si ahora sería un poquito bueno, que lo dice, hay muchos expertos que puedan plantear, no, es que también un poquito de inflación, pues un poco como después de la Segunda Guerra Mundial, pues así los estados se desendeudan de forma más sencilla. Yo ahí, fíjate, eso es para otro programa de la casa, eso es para la discusión más de debate, de política económica, de qué estamos haciendo, que no. Pero sea cual sea la posición que tú tengas, lo que está diciendo Manu es así. Es decir, como inversores, la intuición es que lo normal es que esto siguiera así y que no te vaya a bajar demasiado en los próximos años, ni la inflación ni los tipos, porque además, decía Kevin, un apunte muy interesante, dice, incluso aunque controles la inflación, en los últimos 60, 70 años, lo normal ha sido que los tipos estén por encima de la inflación, con lo cual dices, no, bajo la inflación al 4, que tampoco sería un nivel, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en la última década y media, bajo, pero bueno, sí, ya estaría algo más controlada que como está ahora, ¿no? Dices,
es que incluso aunque la bajes al 4, ¿quién te dice que los tipos no se te van a mantener 4, 4,5, 5, 5,5? Que no son muy altos desde el punto de vista histórico, pero claro, comparados con cómo han estado y con cómo están muchas de esas emisiones, que es, digamos, ahora estamos hablando de renta fija, muchas de esas emisiones que ya están emitidas a tipos mucho más bajos, pues claro, eso haría que la rentabilidad de esas emisiones, pues habría que ver dónde... Podríamos ver un segundo año de caída de la renta fija. No sería descabellado pensar en que esto pueda pasar. No, bueno, y yo sobre todo quería añadir aquí que ya no solamente es que estemos viviendo ahora mismo esta situación y que nos podamos remontar al momento histórico, sino que venimos de una situación, pues de una pandemia mundial, que ahora pues luego que sí el problema geopolítico con Rusia, es decir, el encarecimiento de materias primas en ese sentido. Es que como que yo tengo la sensación de que se han puesto como todo en fila para llevarnos hacia esta situación, que obviamente es una inflación desbocada y una política monetaria que va a seguir siendo endurecida, desde mi punto de vista, durante mucho tiempo. Por lo tanto, panorama, situación actual y perspectiva a corto plazo. Los tipos de interés van a seguir subiendo, la inflación es posible que se modere, pero va a seguir siendo alta. Entonces, ese es el punto. El mejor de los escenarios es que se cronifique durante un tiempo en un 4%, un 5% sería... Yo no diría tanto, pero yo diría que desde luego no es un escenario inimaginable, que probablemente otro año tan malo para la renta fija como el que hemos visto en el pasado es muy difícil, pero que la recuperación de la normalidad, que en algunos momentos de 2022 decíamos, bueno, a ver si se recupera, eso es lo que ya nadie te da por garantía. Dices, sí, lo normal es que la renta fija, yo estoy ahí de acuerdo con Kevin, que decía, a medio plazo, evidentemente, te va a dejar mejor y te va a proteger mejor, y lo que hemos vivido en el último año y medio no sería normal que se repitiera. Pero esa mirada del inversor conservador clásico, la que podía tener hace 20, 25, 30 años, de no, yo me compro aquí mis bonitos, y eso es lo que no está nada claro que vaya a pasar. Pero claro, a eso me refiero, es que no es lo mismo, y esa es la segunda derivada que quería introducir, no es lo mismo comprar, como está sucediendo en España con esta fiebre de las letras, comprar deuda pública a muy corto plazo, letras a 6 meses, a 12 meses, que digamos que, o sea, en un horizonte temporal de 12 meses, tiene que haber un cataclismo para que el Estado español suspenda pagos, que es aquí el riesgo de lo que estamos hablando. A la hora de invertir en renta fija, la clave es, una de las claves fundamentales, es la solvencia del emisor, ya sea público o privado. Es decir, que te paguen lo que te han prometido, que cumplan su promesa. Entonces, pero insisto, no es lo mismo comprar deuda pública del Estado español a corto que a 10 años. Entonces ya el panorama cambia. Y sobre todo en un contexto de inflación alta y tipos de interés que van a seguir subiendo. Y segunda derivada, que estaba relacionado con lo que comentabas al principio. Estamos viendo una fiebre por los depósitos porque, oye, llevaban años sin rentar nada y ahora ofrecen un 3% y de repente que la gente se agolpa a las puertas del Banco de España a comprar. Pero esto también es motivo de algo que también está sucediendo de forma excepcional en España. Y es que los depósitos casi no te rentan nada. Los bancos te siguen sin rentar casi nada en comparación con otros bancos europeos. Y yo me pregunto por qué. Y esto también tiene una explicación. Y la explicación está en que los bancos tienen básicamente dos formas de obtener liquidez para prestar dinero, que es de lo que viven básicamente los bancos. En el mercado mayorista, es decir, mercado interbancario o mediante emisiones de deuda, o mediante la captación de pasivo vía depósitos. Entonces, el dinero que logran captar mediante estos dos mecanismos, luego lo prestan y obtienen una rentabilidad a cambio. Pero ¿qué es lo que sucede en el mercado español? ¿Por qué no se están compitiendo entre sí por ofrecer una rentabilidad más alta en sus depósitos y de esa forma captar más dinero para luego prestarlo? Y aquí hay dos cosas que es lo que, desde mi punto de vista, marca la explicación. En primer lugar, sigue habiendo liquidez masiva, sigue habiendo un exceso de liquidez por parte del Banco Central Europeo, de todos los remanentes que ha inyectado en los últimos tiempos. Y en segundo lugar, los bancos, a diferencia de lo que sucedió en la anterior crisis financiera, los bancos españoles hoy por hoy son muy solventes, no tienen un problema de solvencia. Si tú tienes como banco un problema de solvencia, es posible que se te corte el mercado mayorista de financiación y por lo tanto tengas que recurrir al mercado minorista, es decir, a captar depósitos ofreciéndole una mayor rentabilidad. Eso no sucede porque los bancos españoles, los que eran insolventes, fundamentalmente cajas de ahorros, quebraron
desaparecieron y los bancos que hay en la actualidad son bancos solventes, que se pueden financiar sin ningún tipo de problema en el mercado mayorista y que por lo tanto no tienen la necesidad de recurrir a una mayor rentabilidad de los depósitos para captar ese pasivo. Y luego, un segundo punto muy interesante, y es que los bancos, especialmente en España, llevan tantos años acostumbrados a tipos de interés cero o negativos, que y prácticamente sin ganar dinero a la hora de prestar dinero, que es su negocio básico, que se han diversificado y han sido mucho más eficientes. ¿Y ahora por dónde ingresan los bancos? Ingresan por la venta de seguros, de fondos de inversión, de determinados servicios y de alarmas adicionales. Y de cosas muy raras. Es decir, han diversificado. Se han convertido en una tienda. Efectivamente. Entonces, y acabo ya. Como voy a decir, una empleada de una entidad financiera, que no voy a decir cuál, decía, ya no parece un banco, parece media Tark, por no dar la marca. Dice esto, cada día nos ponen de objetivo, hoy tienes que vender 14 lavadoras, pero mañana 3 televisores. Pero acabo ya. Entonces, como han diversificado su negocio, significa que también el escenario a corto plazo será que no habrá una guerra por el pasivo y, por lo tanto, la rentabilidad que ofrecen los bancos en sus depósitos no subirá de forma muy, muy drástica. Os voy a poner, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí quiero a que me deis una opinión sobre esto. A ver, el programa de hoy pivota sobre precisamente esa fiebre a la deuda pública versus otras alternativas que ofrece el mercado que se han perfeccionado durante estos últimos 10 años y que, sobre el papel bien analizado, a mi juicio, y esta es mi opinión en este caso, son mucho más adecuadas a inversores conservadores, esos mismos que se han lanzado a la calle para tratar de hacerse con una emisión de deuda pública. El binomio rentabilidad-riesgo. O sea, ahora, porque la deuda pública me ofrece una rentabilidad que antaño ofrecía y que ahora no, durante los últimos 10 años no ha ofrecido, pero ahora vuelve a ofrecer, me lanzo a la calle por ella, bajo la premisa que por ser deuda pública está libre de riesgo. Error primero. Error segundo, estás metiendo tu dinero en una emisión a un solo emisor. Estás jugando una sola carta. Deuda de un Estado, en este caso el español. Tercer error. Ese Estado español, a quien tú le comprabas deuda hace 10 años ese Estado español estaba endeudado en un 30% sobre PIB. O en un 40% sobre PIB. Ahora mismo estás comprándole deuda a un Estado que debe el 150% real sobre su PIB. Sé que en números con la inflación son 117%, 115%, pero si nos vamos es 1,5 billones lo que debe el Estado español. Es decir, estados sobreendeudados. Es decir, si tú pones todas las cartas encima de la mesa, se está lanzando la gente a la calle a comprar deuda, jugárselo a una sola carta en un Estado más endeudado y con una rentabilidad exigua, teniendo en el mercado soluciones en la que diversificas tu riesgo. Por poner el ejemplo de Giorgio y Kevin, que han estado aquí. Solución Finicens, otras muchas que hay en el mercado, muy parecidas a las de Giorgio y Kevin, de Finicens, estos robo-advisors ultra diversificados. Tienes tu riesgo diversificado entre 25.000 posiciones en todo el mundo. O sea, que un Estado que debe el 150% de su PIB te impague, ¿te parece menos probable que te impaguen a la vez 25.000 posiciones en todo el mundo? Y tú eres el inversor conservador, el que se va a jugárselo todo a una carta a un tío que debe el 150% de lo que produce. Sí, pero a ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Lo primero, los plazos, lo que decía Manuel. Hombre, a ver, para las letras sí, claro. Por eso digo que ahí los plazos. Efectivamente, un inversor que esté pensando en comprar, un inversor que quiera esa seguridad que siempre han querido muchos inversores españoles y que diga, yo estoy pensando más a 5, 7, 10 años vista, yo en esos plazos estoy contigo en que no le vería mucho sentido. Desde el punto de vista de la lógica de ese inversor, de lo que no quiero es tomar demasiados riesgos a jugárselo todo a una emisión, sea cual sea el emisor, porque alguien dirá, bueno, pues entonces me voy a Alemania. Que también reducirá la rentabilidad que te paga el bono alemán, pero que no es eso, es la cuestión es, mira, a 10 años, incluso si quieres, por ejemplo, productos de renta fija, a mí me parecen mucho más interesantes los productos diversificados, productos, bueno, los robo-advisor, pero un fondo de renta fija, hay fondos de renta fija que no están mal, hay otros que son, pero hay algunos que están bastante bien, que tienen fondos renta fija soberana, que tienen renta fija corporativa, cosas que están bastante bien
Y en ese horizonte temporal de esos 8, 10, 12, 15 años, yo ahí estoy con Kevin, que lo normal es que vuelva a una rentabilidad más o menos normal y desde luego no tienes el riesgo ese de decir o me lo estoy jugando a un emisor poco fiable, y el Estado español yo creo que es poco fiable, sinceramente, o si me lo estoy jugando a un inversor más fiable, pues me está dando muy poco, con el riesgo de inflación y tipos de interés, porque dices, no, compro deuda del Estado alemán y seguro que me pagan. No, que el Estado alemán va a cumplir sus compromisos, yo creo que sí, creo que hay muy pocos, pero claro, si el Estado alemán cumple su compromiso al 2 durante los próximos 10 años y la inflación en la eurozona está al 4 o al 5, y fíjate que no me estoy yendo a niveles desaforados, y el Banco Central Europeo está subiendo los tipos al 5, 5,5, pues por mucho que el Estado alemán y el Ministerio de Hacienda alemán sea el pagador más fiable del mundo, estás perdiendo. Bueno, pues hasta aquí, Domingo. Muchas gracias. Qué pena que nos hayamos quedado sin tiempo, Alejandra. Muchas gracias también a ti por venir. Gracias. Desde Value School, Manolo. La semana que viene más. Muy bien. Y a todos ustedes, señores oyentes, telespectadores, amigos de YouTube, amigos del podcast, de cualquiera de las plataformas, bueno, creo que hemos podido dar claves importantes, interesantes para el análisis de esto, de la fiebre de las letras, de los depósitos y de las alternativas que nos ofrece el mercado. Espero que haya sido de su interés, porque la semana que viene les traeremos seguro asuntos que esperamos que les interesen tanto como este. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.